Buenas tardes a todos, bienvenidos a este módulo 3 sobre lo que corresponde a la catalogación de fonogramas. En este módulo vamos a hablar sobre el trabajo fonotecario, ¿sí? Sobre los procesos que están alrededor de la catalogación principalmente, que es lo que nos corresponde, y cómo estos procesos se interrelacionan entre ellos y con la catalogación misma. Vamos a hablar primero un poquito de qué es la fonoteca, y después ya vamos a hablar de los procesos que son propiamente el inventario, la clasificación, la catalogación y el desarrollo de colecciones, y por último unos ejemplos de flujo de trabajo para que ustedes puedan tener herramientas y ejemplos de cómo aplicarlo en sus archivos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con qué es la fonoteca, ¿no? Entonces, bueno, unas definiciones en las que nos podemos ayudar sobre qué es la fonoteca dicen que es una colección o archivo de cintas o de alambres magnetofónicos o de DATs o de LPs o de discos o de cualquier otro soporte que contenga grabaciones sonoras, ya sean de voz, de música o de cualquier otro sonido, ¿no? Puede ser el sonido de animales, puede ser sonido ambiental, puede ser cualquier clase de sonido que esté impreso en un soporte que sea reproducible, ¿sí? Por otro lado, también es el espacio físico donde tenemos almacenados estos soportes, ¿sí? Donde se conservan estos documentos. Se dice que es un centro de información y de consulta y que guarda de manera ordenada los documentos en todos los formatos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir con otra diapositiva y empezamos ya propiamente con los procesos. ¿Cuál es el objetivo de los procesos dentro de una fonoteca relativos a la catalogación? Pues el primero es ordenar físicamente los materiales, ¿sí? Es darles un orden, es saber en qué lugar dentro de nuestro espacio físico los tenemos ubicados, cómo los distribuimos. Y el segundo es ordenarlos por los contenidos de estos soportes, ¿sí? Ya sea por tema, si es un archivo dedicado a la música, podría ser por la región en la que se ejecuta la música o por el género musical, o bien si es un archivo radiofónico, pues unas serán, no sé, series como radionovelas, otros serán programas de revista, otros serán programas especiales, ¿no? Con temáticas especializadas, ¿no? Series radiofónicas como tales, en fin. Entonces, bueno, eh, dentro de nuestros procesos tenemos estos dos objetivos en la fonoteca. Uno es ubicarlos físicamente por el formato y otro es ubicarlos también físicamente por el contenido, ¿sí? Todo esto tiene el fin, obviamente, de facilitar la consulta y el acceso, tanto para el usuario como para el fonotecario mismo, ¿sí? Entonces, bueno, la primera herramienta que tenemos para poder mantener este orden dentro de nuestra fonoteca es el inventario. ¿Y qué es el inventario? Bueno, el inventario es un papel o documento en que están escritos los bienes pertenecientes a una persona o institución y está elaborada con orden y precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que pues aquí dice que es un papel, ¿no? O un documento. Obviamente hoy en día generalmente ocupamos los documentos electrónicos y las bases de datos, ¿no? Entonces es una base de datos en la que tenemos todos nuestros ejemplares que pertenecen a la fonoteca, obviamente, ¿no? Y como dice el párrafo siguiente, pues este listado está generalmente, y así debe ser, ordenado numéricamente en forma ascendente y de forma consecutiva, sin saltar ningún número, ¿sí? Y debe abarcar todos los ejemplares que tenemos dentro de la fonoteca. Esta herramienta se tiene que ir actualizando, es una herramienta dinámica y va a cambiar día a día conforme vayamos teniendo mayor cantidad de materiales o menor cantidad de materiales, porque es una realidad que lamentablemente los soportes fonográficos tienen un periodo de vida y este periodo de vida puede caducar y en ese caso tendremos que dar de baja también los ejemplares, ¿sí? Entonces, bueno, es una herramienta básica que nos permite tener control y nos permite tener control pues de todos los materiales que tenemos, ¿sí? Se tiene que actualizar día con día, como les digo, tan pronto como tenemos una nueva adquisición o tan pronto como tenemos que dar de baja un ejemplar.
Y bueno, su importancia es que da cuenta precisa de lo que tenemos, ¿no? No nos serviría de nada un inventario en el que decimos que tenemos 100 ejemplares y la última vez que lo actualizamos fue hace 6 meses y el día de hoy en vez de tener 100 ejemplares tenemos 300 ejemplares, ¿no? Un inventario de este tipo pues no sería útil y no cumpliría con sus funciones, ¿sí? Entonces, bueno, si realmente queremos que sea un documento que nos ayude a tener control y planeación del archivo, pues tenemos que tener el cuidado de estarlo actualizando. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el principal objetivo es tener el control por lo menos cuantitativo de nuestros materiales, ¿sí? ¿Cuántos fonogramas tenemos? ¿En qué soportes están esos fonogramas? ¿Sí? Y bajo qué condiciones de disposición los tenemos también. Esa es la función primaria. Y si llevamos bien ordenado este inventario y si llevamos bien estructurados los campos del inventario y si realmente lo tenemos al día, es una herramienta que nos va a permitir también ver cómo es que se mueve nuestro archivo, ¿sí? Y bajo esta dinámica también va a ser una herramienta que nos permita encontrar y encarar hechos, ¿sí? Que nos permita encontrar tal vez que tenemos deficiencias, tal vez ya sea porque no tenemos ciertos materiales que deberíamos tener o tal vez porque ciertos materiales necesitan cierto tipo de atención especial, ya sea en restauración, ya sea en conservación, ya sea en cualquier otro proceso. Y el inventario nos va a permitir ver estas necesidades y nos va a permitir tener una planeación a futuro y nos va a permitir encarar la realidad del archivo, ¿sí? Entonces, bueno, mientras más lo utilicemos de una forma dinámica, también va a ser mucho más rico el trabajo que podamos realizar con ayuda de esta herramienta. Y bueno, este es un ejemplo de lo que vendría siendo el inventario. Este es, por ejemplo, el inventario como se utiliza aquí en Fonoteca Nacional y como ustedes ven, no es un simple listado de forma ascendente con el título del soporte, ¿no? Tiene varios elementos que nos ayudan a identificar primero el material, tanto por contenido como físicamente, ¿sí? Tenemos el número de inventario, el número de procedencia del inventario del cual procede, es decir, si nos donan una colección, dentro de esa colección, ¿qué número de inventario tenía, ¿no? Antes de la donación? ¿Sí? Tenemos el nombre de la colección, el tipo de soporte, la descripción. Después tenemos la ubicación topográfica, ¿sí? Que es en dónde, físicamente, en dónde se encuentra este material. En el tercer rubro tenemos las características físicas del soporte, ¿sí? Que es la descripción física, podríamos decir, en esta cierta medida, ¿sí? El tipo de grabación, las dimensiones, bajo qué velocidades, qué materiales, ¿sí? Las marcas y en el número de matriz en el caso de los documentos en los que existe número de matriz. En el rubro 4 tenemos datos administrativos, que son justamente los que nos sirven para la planeación, los que nos sirven para saber qué es lo que podemos fortalecer y qué es lo que no, ¿no? El estatus de digitalización, el índice, comentarios sobre la digitalización misma. Y por último, tenemos los datos del documentalista, ¿sí? Que es la fecha de captura y el responsable de captura de este material dentro del inventario. Entonces, bueno, el inventario puede ser tan sencillo o tan complejo como nosotros lo necesitemos para que sea una herramienta útil y una herramienta que nos permita administrar de forma más fácil el universo de materiales que tenemos dentro de la fonoteca. En una fonoteca muy chica tal vez este inventario sería excesivo, ¿no? En una fonoteca, no sé, de una escuela primaria que nada más tengan discos, ¿no? Para apoyar a las clases como material didáctico, pues no sé, a lo mejor pueden tener 1000 discos y probablemente pues dentro de estos 1000 discos no van a tener mucha variación en los formatos, ¿no? Probablemente no van a tener cilindros de cera, no van a tener alambre magnetofónico, entonces podría salir sobrando ese tipo de información para este tipo de archivos. Un archivo grande como lo es Fonoteca Nacional, como lo son las fonotecas nacionales, estatales, en las que tenemos una gran diversidad de materiales, pues las necesidades de información también van enriqueciéndose y van creciendo, ¿no?
Entonces hay que estar muy conscientes de que el inventario tiene que ser una herramienta también práctica, que nos permita administrar de forma fácil, pero que no sea ahora sí que tan objetiva, que no nos permita prever y que no nos permita planear a futuro dentro de la fonoteca, ¿sí? Entonces, bueno, esa es nuestra primera herramienta y es el proceso primario que debería seguirse dentro de cualquier archivo, ¿sí? Si un elemento no está registrado en nuestro inventario, podríamos decir que ese elemento no existe dentro de la fonoteca. Entonces, y por el otro lado también, si tenemos un elemento dado de alta en el inventario que ya no existe dentro de la fonoteca, pues entonces estamos cayendo en un error, ¿sí? Entonces, el inventario es la herramienta que nos va a permitir tener el control de todos los materiales que van a formar parte de nuestro archivo. Ahora, ¿qué va a determinar qué materiales pueden o no formar parte del archivo? Pues esto está relacionado con el desarrollo de colecciones, ¿sí? El desarrollo de colecciones es una política que nos va a indicar justamente cuáles son los objetivos, la misión y la visión de nuestro archivo, ¿no? Ya sea porque es parte de una institución o de una organización, o porque es incluso un archivo hasta personal, ¿no? O de un investigador o de algún tipo de conocimiento pues muy específico, o al contrario, ¿no? Que sea un archivo muy abierto en el que cualquier tipo de material puede entrar. Pero esto nos lo van a determinar las políticas de desarrollo de colecciones. Estas políticas lo que van a hacer es alinear, ¿sí?, los procesos y las metodologías que vamos a tener, los criterios que vamos a tener para ingresar los archivos, ¿sí? Los materiales tienen que cumplir con ciertos objetivos, con ciertas temáticas, tienen que estar de acuerdo a la misión y a los objetivos de nuestras instituciones, ¿sí? Y bueno, en este sentido, además de las acciones para facilitar el acceso a los documentos sonoros con fines de investigación, vamos a recalcar que una de las acciones estratégicas de primer orden para que se pueda dar el desarrollo de colecciones es la salvaguardia del patrimonio sonoro, ¿sí? Si no hay una salvaguardia del patrimonio sonoro que quiera resguardar el archivo fonográfico o la fonoteca, pues no vamos a tener materiales que ingresar, ¿sí? Entonces, si bien toda la labor de la fonoteca va a girar en torno a la colección, es decir, a los materiales que estamos albergando, estos materiales no pueden existir si no primero tenemos un resguardo de estos mismos materiales, ¿sí? Entonces, pues obviamente el desarrollo de colecciones se vincula con todos los procesos, no solamente de catalogación, sino también con los de conservación, con los de digitalización y con los de difusión. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia del desarrollo de colecciones? Pues son la esencia, ¿no? Como les decía, son el centro documental. Su desarrollo es la gestión básica para cumplir los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, si no cumplimos con los objetivos institucionales, pues no tiene ningún caso ni ninguna razón de ser que tengamos un archivo fonográfico, ¿sí? Y la importancia sustantiva de este desarrollo es indispensable contar con una política de selección e ingreso que permita la realización de este proceso de manera lógica, coherente y ordenada, a efecto de conducirlo con toda la eficiencia y eficacia posibles. El desarrollo de colecciones generalmente no lo tenemos visualizado como una parte de nuestra labor, porque estas políticas generalmente se realizan, se escriben antes incluso de que el archivo funcione como tal, ¿sí? Son la justificación de ser del archivo, son la justificación de que se haya creado el archivo o la fonoteca. Entonces, obviamente no las tenemos contempladas en nuestra labor diaria muchas veces, pero sí es productivo y es bueno que uno revise estas políticas, pues justamente para tener realmente un control y una base sobre la cual podemos aceptar o no ciertos materiales, ¿no? Es la justificación que tenemos para decir este material sí puede ingresar y este material no puede ingresar bajo estas políticas. Entonces, bueno, después de haber hablado un poco del desarrollo de colecciones y de haber hablado también
de lo que es el inventario, ¿no? Que son las dos herramientas que nos permiten ingresar y seleccionar el material con el que vamos a trabajar dentro de nuestro acervo, vamos a hablar ahora de los procesos técnicos. Estos procesos técnicos ya están relacionados directamente con lo que es la catalogación, ¿sí? Y bueno, vamos a definirlos primero, ¿sí? Los procesos técnicos son el conjunto de operaciones que consiste fundamentalmente en elaborar herramientas que permitan la identificación del documento para su posterior recuperación y control dentro del acervo, y abarca dos procesos, los procesos físicos y los procesos mayores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué son los procesos físicos? Como su nombre lo dice, pues son procesos que tienen que ver físicamente con el material físico, es decir, con el soporte, ¿sí? Y es propiamente el proceso bajo el cual se prepara físicamente tanto el soporte, es decir, donde está impregnado el sonido, como la guarda, que es lo que contiene a este material donde está impregnado el sonido, ¿sí? Y tiene como finalidad presentarlos a los usuarios en las mejores condiciones posibles, además de darnos control sobre los materiales, al marcarlos como propiedad del archivo y darnos la señalización para localizarlos, ¿sí? Dentro de las mejores condiciones posibles quiere decir que probablemente yo tenga un soporte de hace 50 años y entonces se presentaba en una guarda de cartón, y esa guarda de cartón, por ciertas circunstancias del entorno, del medio físico-ambiental, pues se deterioró, ¿no? Entonces la información que venía en esa guarda de cartón ya es ilegible. La guarda de cartón, en vez de estar protegiendo al soporte, lo puede estar dañando porque está soltando muchas partículas, ¿no? Que pueden afectar al soporte, y entonces en estos casos va a ser necesario hacer un cambio de guarda. Este cambio de guarda es un proceso físico. El etiquetado es un proceso físico, ¿sí? La parte de sellar los documentos con una identificación del archivo o de la institución a la que pertenece el archivo es un proceso físico. El rotulado del soporte con el número de adquisición o el número de inventario es también un proceso físico, ¿sí? Todo lo que realizamos al soporte para que éste se pueda mantener y presentar en buenas condiciones al usuario, pues entra dentro de este rubro de los procesos técnicos, ¿sí? Y después tenemos los procesos mayores. Y los procesos mayores se refieren a la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre los datos que contiene el documento, con el fin de explotar la información y organizarla. Y consiste en dos operaciones, que son la catalogación y la clasificación. Y de esta definición sí me importa resaltar que dice que son una serie de operaciones, ¿sí? Esto tiene que ver con un esfuerzo intelectual, con una operación, ¿sí? O sea, es un proceso de análisis, no es simplemente, no es como el inventario, ¿no? En el inventario no tenemos mucho que pensar, tenemos un formato y lo llenamos, ¿sí? En los procesos físicos, pues hay que hacerlo o no hay que hacerlo. En cuanto hablamos de procesos mayores, son operaciones que requieren de análisis y que requieren de mucho tiempo, ¿sí? De mucho tiempo y hasta de cierto tipo de especialización por parte de la persona que va a realizar este proceso. Son procesos que llevan mucho tiempo, que requieren de mucha práctica y que generalmente están ligados con otro sinfín de formatos, de programas, de leyes, de normas y de otras muchas informaciones que se relacionan con ellos. Entonces, por eso es que son operaciones, ¿sí? Porque no son simples procedimientos. Entonces, bueno, para que los materiales fonográficos puedan ser integrados a la colección y consultados por el usuario, requieren de dos actividades básicas, la catalogación y la clasificación. Si nosotros no hacemos esto, probablemente aunque tengamos un inventario, va a ser muy complejo en cierto punto atender a un número o a un cúmulo alto de usuarios sin retrasarnos en la localización de los materiales y sin retrasarnos en la localización de los temas que requieren los usuarios, ¿no? Entonces, son estos dos procesos los que nos van a permitir ubicar qué tipo de información hay dentro de cada uno de nuestros materiales.
Entonces, bueno, dentro de los procesos técnicos mayores está la catalogación, ¿sí? Y propiamente, ¿cómo definimos catalogación? Pues hay muchísimas definiciones de catalogación, dependiendo de la norma que tomemos, dependiendo del académico que las dé. Y bueno, estas son algunas de las que nosotros recuperamos. Catalogación es clasificar, encasillar dentro de una clase o grupo, incluir en un catálogo. Es un proceso, ¿sí?, mediante el cual se elaboran registros para identificar cada uno de los materiales que integran las colecciones. Es el proceso de preparación de un catálogo, la descripción física del material. Por otro lado tenemos que es la recolección, la evaluación y el ordenamiento sistemático de información sobre los materiales que contiene el archivo. Otra definición dice que es un conjunto o grupo de registros donde se apuntan y registran ordenadamente documentos. Y por último tenemos que todas estas que en algún momento hablan de un catálogo, pues el catálogo es el producto final de la catalogación. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos primero estos documentos donde clasificamos, donde identificamos, donde evaluamos, donde ordenamos, pues no vamos a poder llegar al catálogo. El paso previo es la catalogación. Y bueno, de todas estas definiciones que hay de catalogación, desde el punto de vista de su servidora, esta es una de las más completas, que dice que es el proceso mediante el cual se transcriben los elementos de un material documental en fichas, siguiendo un orden determinado, con el fin de que tanto el personal de un acervo como sus usuarios lo identifiquen con facilidad por medio del catálogo, ¿sí? La catalogación sin el fin de generar el catálogo tampoco tendría mucho sentido. La catalogación sin el fin de que sea para uso del usuario, para facilitarle la vida al usuario, tampoco tendría mucha razón de ser, ¿sí? El proceso de catalogación es la descripción del material que tenemos, es donde decimos la importancia del contenido de nuestro archivo, ¿sí? Es donde damos cuenta de todo lo que sucede dentro de nuestra colección y es donde podemos hacer que el usuario sea atraído y haga consulta del mismo archivo, o que el usuario pues no sea atraído, no encuentre lo que le interesa y entonces desista de entrar a nuestro archivo, ¿sí? Entonces, bueno, la catalogación es propiamente el proceso que va a ayudarnos a darle un sentido de uso al archivo, ¿sí? Sin la catalogación no podemos utilizar el archivo, no podemos utilizar los documentos. Sabemos que los tenemos ahí, sabemos que existen, sabemos en qué estado de conservación se pueden encontrar, sabemos en qué soporte se pueden encontrar, pero no vamos a ser capaces de utilizarlos y de difundirlos. Entonces, pues ahora sí que es uno de los procesos más importantes. Entonces, bueno, la catalogación nuevamente es un proceso que se ejecuta, dentro del cual se ejecutan una serie de operaciones, unas son identificativas, otras son analíticas y terminan con la confección del producto, que es el asiento fonográfico, ¿sí? Entonces vamos a hacer una serie de operaciones diferentes que tienen que ver con ramos del conocimiento, podríamos decir hasta cierto punto también distintas, ¿sí? Con facilidades analíticas distintas también, ¿sí? Uno es identificar qué tipo de contenido tenemos, ¿sí? Otro es analizar ese contenido, que son cosas muy diferentes. Y por último tenemos el de ordenar y localizar ese contenido, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, realmente la catalogación, pues aquí ya tiene a 4 especialistas involucrados en una sola persona, ¿no? Uno tiene que ser muy bueno para identificar los temas, el otro tiene que ser un excelente analista y tiene que tener una excelente redacción y un conocimiento profundo sobre el tema que está analizando, ¿sí? Y otro aparte tiene que tener así como que una visión espacial muy buena y una visión conceptual también muy buena sobre los temas y sobre los formatos para poderles dar un ordenamiento y una localización. Entonces,
No es fácil encontrar a un catalogador, a un documentalista que tenga el mismo nivel de percepción en todas estas operaciones, ¿sí? Eso hace que esto sea una tarea muy compleja y que aún así debemos de enfrentar los catalogadores. Entonces, bueno, por último, la definición nos habla del asiento fonográfico, que es propiamente el registro de la catalogación, ¿no? La información que nosotros obtenemos, cómo la vertemos dentro de un formato que definiremos también en su momento para nuestros archivos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante la catalogación? Pues porque nos ayuda a definir todas las posibles formas a través de las cuales el usuario puede buscar un material. Nos ayuda a definir incluso los temas de nuestro archivo, nos ayuda a definir los focos de interés que tenemos como archivos y los que tienen los usuarios también, ¿no? Nos ayuda a decir también detalladamente qué rasgos son característicos de cada soporte, nos ayuda a identificar los soportes que tienen un mayor aporte documental, los soportes que tienen una mayor antigüedad, ¿no? Los soportes que tienen una mayor demanda porque están dentro del gusto de nuestro público. En fin, la catalogación es realmente, digamos que la que nos permite a todos tener un entendimiento, aunque sea de diferentes puntos de vista, pero nos permite tener un entendimiento de la misma información, ¿sí? Y sobre todo cuando esta información todavía es abstracta. Esta información no es el sonido que está grabado en nuestro soporte, esta información es el análisis de ese sonido, pero todavía el usuario, cuando consulta nuestra catalogación, no está escuchando un solo sonido, ¿sí? Entonces, la catalogación tiene que ser tan buena como para que el usuario sepa desde antes de escuchar lo que va a escuchar, qué es lo que va a escuchar. Y obviamente que le ayude a encontrarlo, ¿no? Porque si nosotros hacemos un excelente trabajo de catalogación, pero el usuario no puede acceder al material, pues entonces no tiene ningún sentido. Y bueno, después de la catalogación viene la clasificación, que es un proceso diferente al de la clasificación, pero que está, de catalogación, pero que está muy relacionado con la clasificación misma. Y es el arte de asignar en un lugar exacto en el cual los distintos asuntos del saber o la descripción de la vida humana en sus varios aspectos están agrupados de acuerdo a sus semejanzas y relacionados unos con otros, ¿no? La clasificación generalmente se da por temas, ¿sí? Por los aspectos que tratan los diferentes soportes. Hay algunas excepciones en los que las clasificaciones están dadas por fechas y formatos también o por algún otro tipo de parámetro, pero la más común es en la que se basa en los temas que están relacionados con nuestro archivo. Y bueno, el objetivo de la clasificación es ordenar y agrupar el material de la fonoteca debidamente, con el fin de que sea localizado con rapidez, ya que el material que trata sobre un mismo tema o temas afines se encontrará en el mismo estante, es decir, en el mismo lugar físico. También permite a la persona encontrar un documento por autor, por título o por tema cuando lo conozca. Por último, tiene el objetivo de mostrar lo que la fonoteca tiene de un intérprete determinado o sobre un tema determinado o sobre una forma musical determinada o sobre cualquier tema específico, ¿sí? Y ayuda en la selección de un fonograma teniendo en cuenta su edición y su temática. Sin la catalogación nosotros no podríamos saber qué es lo que está en cada soporte hasta que lo escucháramos. Entonces el objetivo de la catalogación es que sin escuchar el soporte nosotros sepamos con toda certeza pues qué es lo que está en él y lo podamos encontrar aún sin saber qué es lo que contiene el soporte, sino simplemente con la información que nosotros estamos requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, hablamos de los procesos técnicos,
los cuales se dividen en procesos físicos y en procesos mayores. Dentro de los procesos físicos, como lo dijimos, su nombre lo enuncia de esa manera, pues son todos los procesos que tienen que ver con la parte física del material, ¿sí? Pueden ser cambio de guardas, pueden ser etiquetados, pueden ser un sinfín de procesos. Y por el otro lado están los procesos mayores, que se dividen dentro de la catalogación, que es la descripción del material, y la clasificación, que es cómo vamos a agrupar nuestros materiales en conjuntos, ya sea de saber o en conjuntos de materiales o en conjuntos históricos determinados. Entonces, bueno, podemos decir que catalogar es describir y que clasificar es conjuntar. Pues ya hablamos del inventario, ya hablamos del desarrollo de colecciones, ya hablamos de los procesos técnicos y entonces ahora vamos a ver cómo es un poco un ejemplo de dos flujos de trabajo. Uno es así como muy general y bueno, en este podemos ver que a la fonoteca le llegan muchos regalos que son los diferentes soportes, ¿sí? Es el material que puede llegar ya sea por donación, puede llegar por compra, puede llegar por canje, puede llegar principalmente por esos medios y entonces nuestro trabajo, nuestro primer trabajo va a ser pues ver qué es ese material que nos está llegando, ¿no? Y ver si cumple con nuestras políticas de acceso, ver si cumple, ¿no? Con nuestras limitantes de reproducción, con nuestros ejemplares, ¿no? Que no sobrepasemos el número de ejemplares permitidos sobre un mismo título, ¿sí? Que el estado de reproducción sea idóneo, ¿sí? Que no sea un material dañado, que concuerde la información de la guarda por lo menos con la del soporte, ¿sí? Y en fin, ¿no? Vamos a hacer todo esto para asegurarnos que es el material que dicen que nos están dando. Y ya que hayamos hecho esto y ya que hayamos visto que es pertinente o no es pertinente su ingreso a nuestro archivo, a la fonoteca, entonces sí registraríamos el material. Este registro de material obviamente sería en lo que ya dijimos que es el inventario, ¿no? Entonces, en cuanto nosotros decidimos que es un material pertinente de estar dentro de nuestra fonoteca, lo registramos en el inventario y damos cuenta de él y decimos que es parte de nuestra colección, ¿sí? Una vez que sabemos que es parte de nuestra colección, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer con este material. Y aquí pues hay que ver cuáles son las prioridades, ¿sí? Probablemente sea un material que llega en no óptimas condiciones físicas y tengamos que seguir entonces procesos físicos, que es la parte de arriba del diagrama, o tal vez venga en excelentes condiciones y no tengamos que hacer mayor trabajo físico con el material, más que, no sé, probablemente marcarlo con el número de inventario o el número de adquisición y entonces podrá ir a la definición del nivel de catalogación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hay archivos en los que hay materiales en los que se recomienda hacer una catalogación de primer nivel y después más concienzudamente o con otro tipo de personal una catalogación de segundo nivel o cuando el archivo así la requiera, ¿no? Entonces, bueno, serían estos dos caminos, ¿no? Procesos físicos y luego ya propiamente los técnicos mayores y obviamente sería la catalogación, la clasificación y por último en ambas vertientes pues la colocación de nuestro material en su estante, ¿no? Su intercalado. Y por otro lado tenemos, bueno, este es un ejemplo muy general, ¿no? Nada más para darnos una idea de cómo puede funcionar un flujo de trabajo pertinente a la catalogación. Aquí no estamos hablando ni de conservación, ni de digitalización, ni de difusión, ¿sí? En cambio, este es el flujo de trabajo de Fonoteca Nacional, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver que en Fonoteca Nacional lo primero que se hace es la identificación del material. Después de esta identificación pasamos a una preselección y a un preingreso, ¿sí? Ya cuando el material llega a Fonoteca Nacional se hace una selección del material y ya que está seleccionado el material, entonces sí empezamos con los procesos de administración de este material.
¿sí? Y los procesos de administración no tienen otra función más que la de permitir el ingreso, ¿sí? Es decir, vamos a registrar pues qué material es, quién lo donó y todo esto para preparar sus hojas de ingreso. Y ya que el material ingresó, entonces sí empezamos con los procesos de conservación, ¿sí? Ya que el material está estable, entonces podemos ingresarlo al inventario, inmediatamente después se puede digitalizar y una vez digitalizado el material podemos empezar con la catalogación, ¿sí? Y bueno, después de la catalogación pues viene la evaluación, en caso necesario el descarte y hasta después del descarte podríamos dar acceso a nuestros usuarios sobre este material, ¿no? Y obviamente junto con el acceso viene la difusión de estos materiales, ¿sí? Entonces, como pueden ver, este es un flujo de trabajo mucho más complejo que el anterior, pero como les digo también, al igual que la complejidad del formato de inventario, pues está relacionado con el tipo de fonoteca en el que servimos, el tipo de fonoteca en el que estamos y las necesidades de esa fonoteca, el volumen de información que se maneja dentro de la fonoteca. Ahora, si es una fonoteca chica, pero sabemos que va a crecer en el corto tiempo, pues es bueno ir previendo que estos flujos de trabajo se van a ir complicando y de una vez tenerlos claros desde el principio, de una vez ir proyectándolos e ir previendo el manejo del material en todas las etapas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues vemos que la catalogación es un proceso que no es exclusivamente catalogar, ¿no? Tiene que ver con otras herramientas de control, tiene que ver con otras capacidades de análisis, otras capacidades de incluso de ubicación espacial, ¿no? De dónde vamos a poner los materiales, de cómo los vamos a ordenar, ¿no? De qué condiciones los vamos a colocar, ¿no? Es una tarea mucho más compleja que simplemente, como si fuera sencillo, simplemente describir el contenido sonoro del material, ¿no? Si ya esto de por sí es complejo, bueno, se complica todavía más con todos los procesos que van relacionados a la catalogación, ¿no? Entonces, bueno, pues por el momento es toda la información que vamos a ver en este módulo y espero que haya sido clara y nos vemos en el siguiente.